NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Bueno, amigos, hoy vamos a viajar al Japón y no precisamente para devolver las visitas turísticas de nuestros amigos japoneses que cada vez en mayor número están visitando por lo menos Europa. Yo no sé si América, pero aquí en Barcelona España especialmente. Es impresionante. Sí, Yo creo que tienen unos apasionados de la arquitectura de Gaudí. ¿Verdad que sí? Y vienen muchísimo a Barcelona. Me llama tanto la atención, es como que el espíritu japonés de alguna manera ya lo decía además San Francisco Javier. Él decía, los japoneses en aquella época son muy racionales, tienen una inteligencia muy especial. Él los amaba muchísimo. Y de hecho es curioso cómo sintonizan con un arquitecto católico 100%, que además lo demuestra en su arquitectura, que es Antonio Gaudí. Pero el tema de la entrevista o del programa de hoy es, por supuesto, las misiones. Cuéntanos qué tiene que ver con Japón. Son matrimonios misioneros valientes que parten a la misión enviados por el Papa. Esto es una cosa preciosa. Parten a la misión para evangelizar. Son matrimonios del camino neocatecumenal y en este caso vamos a hablar de un matrimonio que lleva ya más de un cuarto de siglo. Es decir, ya han sacado la cuenta. Más de 25 años, bueno, él ya ha muerto, pero la mujer sigue misionando allí, viviendo en Japón. ¿Sabes lo que es más impresionante de estos testimonios? Que ellos cuando viajan a estos lugares, cuando el Papa les envía, no es que tengan allí una infraestructura preparada, sino que ellos parten, a veces varios matrimonios, eso sí con un sacerdote para que tengan ese apoyo espiritual, pero van sin trabajo, sin conocer el idioma. O sea, es realmente fiarse de Dios y lanzarse 100%. A la aventura de seguirle donde Él les llame. Como para que veas hasta qué punto es Dios el que lleva las riendas de esta entrega. En estos últimos envíos, porque matrimonios parten todos los años. Este año, más de 250 matrimonios con sus hijos que han partido hacia las misiones enviados por el Papa. Y a veces muchos hijos. Muchos hijos. Luego diremos los datos, es que era muy simpático. Eran 250 matrimonios y creo que eran más de 600 niños. Entre los 250, lo tengo por aquí en algún lugar. Pero, hermana, imagínate que estas familias, digamos, se ofrecen porque sienten que Dios les llama a evangelizar en otros países. Pero ellos no dicen, yo quiero ir a Japón, yo quiero ir a Israel. Se ofrecen para ser llamados allí donde Dios quiera, que puede ser cualquier país del mundo. ¿Sabes cómo explicaba Kiko Argüello, el fundador del camino neocatecumenal? Decía que ellos ponen en una cesta, en una bolsa, el nombre de los países y en otra bolsa el nombre de estas familias misioneras. Entonces, así, Qué impresionante. Regitos, o sea, totalmente confiados en la voluntad de Dios. Sacan un papelito y otro papelito y le preguntan a la familia tal le ha tocado ir a Islandia. ¿Aceptáis ir a Islandia? Y dice que todos dicen sí. O sea, es una confianza absoluta. Qué bonito. Solo así se puede ser misionero. Porque siempre el ser misionero ha comportado un riesgo. Y seguramente así es como Maite Dávila y su esposo Félix llegaron a Japón. De esto hace ya unos años. Vamos a contar que ella es de Madrid, Maite Dávila,
Y como tú dices, lleva ya más de 25 años como familia en misión en el Japón. Él murió en 2004, pero no te lo pierdas. Él se fueron los dos con sus 10 hijos. Se fueron con 5 y tuvieron el otros 5 sexto allá. ya en Japón. Me encantaría saber si los han llamado con nombres japoneses. Pues la verdad no lo sé. Yo creo que no, porque alguno de los nombres sí leí y no eran nombres japoneses. Te lo digo porque ya hay santos japoneses, sobre todo santos mártires. Bueno, vamos a contar que esta familia, y sobre todo Maite, de la que vamos a leer ahora una entrevista, lo leemos entre las dos, que es muy bonita, era feligresa de la parroquia de San Roque, en el barrio madrileño de Carabanchel. Bueno, pues fueron, además, con más mérito, porque fueron una de las primeras familias enviadas por el Papa San Juan Pablo II de misión por el mundo. Qué alegría para un Papa hacer un envío así, de verdad. Y me consta que el Papa Francisco ahora más que nunca está propiciando este envío de familias misioneras. Él insiste mucho, no solamente, y esto lo quiero decir desde ahora, para que nadie se desentienda de este envío. A ver, que no solamente es que te salga en una bolsa un país lejano. Claro. Lo bonito sería que en esa bolsa te pueda salir también tu propio país, ¿sí o no? Claro. Porque ¿cuántos de nosotros podemos decir, pero mira, yo es que por otras razones, o porque mi marido o mi esposa no está dispuesto a viajar o lo que sea, pero no por eso voy a dejar de ser misionero? Y el Papa lo dice con una profundidad y una exigencia en estos momentos. Todo país del mundo tiene que recibir misioneros. Todo país, incluso tú me lo has explicado antes, los países, yo qué sé, como España, que tú dirías, bueno, han sido la cuna del catolicismo durante muchos siglos, pero es que ahora mismo necesitan misioneros. Son territorios de misión, está claro, ¿eh? Son países donde, pues por desgracia, hemos dejado perder la fe, y la fe que continúa es muchas veces una fe muy superficial. Exacto. Una fe de contexto social, sobre todo de las personas mayores, pero por parte de los jóvenes, por supuesto que hay jóvenes muy entregados, pero la mayoría desconocen totalmente a Dios hasta el punto de que no saben nada de la vida de Jesús. O sea, es algo que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención. ¿Tú lo has encontrado esto en España? En España, personas que no saben nada. Bueno, les suena Jesús, sí, ahí de los católicos, pero no lo han aprendido en el catecismo, no, en porque, clase. Claro, hace mucho tiempo que hay muchos chicos que ya no van a clase de religión. Han cambiado la clase de religión por clase de ética. Entonces, al ya no tener clase de religión y no tener ninguna formación religiosa en casa, y además en los medios de comunicación generales, el gran ausente, es el gran ausente, no tienen ni siquiera una referencia, claro, para una decir, cultura religiosa. No saben, por ejemplo, el Padre Nuestro, no tienen ni idea de lo que es la comunión. O sea, les suena una fiesta que hacen los niños cuando son pequeños, que se visten de blanco, pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre en el sacramento? Sí. Lo desconocen totalmente, ya ni piensan en casarse por la iglesia, porque lo ven como algo formalista. Sí, por eso es el momento de misionar aquí. Porque es como un desconocimiento de la fe. Y yo diría que es una gran oportunidad. Sí. Porque es el momento en que tantas personas que ignoran, como tú dices, en profundidad a Cristo, si lo conocieran se enamorarían de Él. Entonces todo depende de, por supuesto, de la gracia que no va a faltar y de del testimonio de vida. O sea, personas así, familias como las que vamos a leer hoy, son las que evangelizan. Es que sabes lo más bonito, y por eso tienes mucha razón en lo que dices, que el Papa no pide a estas familias que hagan algo especial, ¿eh? El Papa no las envía, como pues dijéramos, no sé, a predicar por la calle, sí. No, o sea, a vivir. Las envía a vivir una vida normal de familia que se ama, que da testimonio del amor mutuo, fíjate, que da testimonio del amor a los demás, especialmente a las personas necesitadas, a las personas pobres, que sean familias que se fían de Dios en cuanto a lo material. Y ya está, o sea, lo único que les pide es ir y vivir como una familia católica debe vivir, amándose y amando a Dios. Claro, es lo que hacían los primeros cristianos. Claro, entonces, solo eso y ya ese testimonio, irradia. Claro, ese testimonio es el que va a hacer que las personas se pregunten por qué ellos son tan felices, por qué ellos han tenido 10 hijos, por ejemplo, en una sociedad como en Japón, que esta señora nos cuenta, dice que, claro, los japoneses tienen un hijo.
¿Ah, sí? La norma es tener o sea, por norma la estadística dice que la mayoría de japoneses tienen un solo hijo. Entonces, que una familia Claro. tenga 10 hijos es para ellos pues un gran interrogante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, ese testimonio es el que va a dar luz a tantas personas, aunque vamos a ver ahora, después de esta musiquita, que misionar en Japón no es fácil, no es nada fácil. Y eso que es un país rico, quizás por eso precisamente. Estamos realizando el programa Misiones y Evangelización del equipo NSE para Radio Católica Mundial y hablando de estas familias misioneras que vienen del movimiento... Camino neocatecumenal. Gracias, ahora no me salía, es un poquito largo de explicar. Bien, le preguntan a Maite Dávila cómo conoció el amor de Dios en su vida y ella dice que crecí creyendo que en mi relación con Dios yo tenía que ser buena. Pero claro, mi realidad de pecadora me lo impedía y esto me hacía sentirme mal. Cuando a los 15 años y con una situación familiar especial, mi padre era esquizofrénico, escuché en unas catequesis que Cristo me amaba como yo era y se implicaba en mi vida, eso me impactó. Empecé a ver en mi madre, que también había escuchado las catequesis, un cambio radical. Comenzó a abrir su casa a la gente de la parroquia, que tenían diferentes ideas, entre las que se daba como una comunión, amor. Se apoyaban en Dios para ser, mi madre en concreto, para ser sostenida en este sufrimiento por la enfermedad de mi padre. ¿Y qué es lo que ocurrió en esta nueva comunidad que nació en la parroquia? Ella dice que se veía muy patente el milagro de la fraternidad, a pesar de esta disparidad social, de estas diferencias, también diferencias intelectuales, incluso diferencias políticas, pero ella ver este amor entre los hermanos y ver sobre todo el amor de su madre a su padre, a pesar de lo difícil que ella misma cuenta que era la convivencia, dice que le hizo conocer también el amor de Dios. Y más tarde, cuando se casó con su esposo Félix, también vio el amor de Dios a través de la familia. Qué bonito lo que cuenta, ¿no? Porque creo que muchas personas viven esta realidad de sentir a Dios, saber que Dios existe, saber que Dios está presente en nuestra vida, pero como alguien lejano. Y si yo fuera bueno, pues podría yo hablar con Dios, pero como soy un pecador. Entonces descubrió que también, y preferentemente incluso diría, por su misericordia con los pecadores, Dios habla. ¿Por qué se fueron a vivir al Japón?, le preguntan. Pues ellos fueron una de las familias que se ofrecieron para marchar en misión donde fuera. Ellos eran conscientes, dice, que éramos conscientes de que Dios había salvado nuestra vida y nuestro matrimonio, y por eso, al pedir familias para anunciar el Evangelio, sentimos los dos que en agradecimiento al Señor debíamos responder a esa llamada. Llevamos 26 años en Japón, primero en Hiroshima y luego cerca de Yokohama. Allá han nacido los últimos 5 hijos. Mi marido Félix murió de cáncer en el año 2004. De acuerdo. Hemos explicado ya que la misión de ellos consiste en anunciar a Jesucristo a través simplemente de la vida de familia. Los japoneses, dice Maite, consideran que se vive mejor en Occidente. Por eso a nuestros vecinos les impactaba mucho que una familia de 7 miembros y luego los que iban naciendo se fuera a vivir precisamente a Japón y además en un barrio que culturalmente era muy budista, no era un barrio católico. Son gente muy reservada, pero allí están ellos y nos van a contar los inicios. Dice Maite, pues tú vas con un proyecto de lo que crees que va a ser la misión y descubres que el plan de Dios no es el tuyo. Al principio es muy impactante, dice, tuvimos muchas dificultades a nivel práctico, pero el deseo de obedecer al Señor bastaba para que Él lo hiciese todo, para que Dios hiciese todo. Por ejemplo, ¿cómo lo hicieron para vivir? O sea, ¿de qué vivían? ¿El trabajo? ¿Encontraron trabajo fácilmente sin conocer el idioma? Increíble, él era aparejador, Félix, el esposo de Maite, y al no conocer el idioma, pues era casi imposible encontrar trabajo. Claro. Consiguió un trabajo, un tiempo de picapedrero. Duro. Pero mira qué bonito cómo Dios sale al encuentro de las formas que menos te imaginas, ¿no? Dice que el gobierno japonés necesitaba manos de obra, gente de mano de obra, ¿no? Entonces invitó a volver a Japón
a gente que en su día por la Segunda Guerra Mundial se había ido, y a los hijos y nietos de estas personas les ofrecía la posibilidad de volver a Japón a trabajar. Entonces, mucha de esta gente había ido a países latinos. Entonces, cuando volvían a Japón eran gente que hablaba español y que necesitaban pues formar sus grupos de oración, sus parroquias. Entonces, ellos pudieron conectar con estos hijos y nietos de japoneses que eran, claro, que habían crecido en un ambiente en países latinoamericanos y formar con ellos una comunidad y servir en esa comunidad. O sea que imagínate Dios, de qué manera más insospechada, ¿no? Digamos, que salió como al encuentro de ellos. Bueno, ella no lo tuvo fácil porque para estos 10 hijos le han realizado 7 cesáreas. Y ella era consciente de que su vida podía peligrar. Pero dice, pero los cristianos sabemos que Dios es quien da la vida a nuestros hijos. Y el estar abiertos a la vida también conlleva un riesgo. Yo soy una persona, dice, por mi manera de ser muy miedosa, pero he visto que el Señor sostiene a los débiles. Así en frío te digo que ni el primer hijo hubiera podido tener, ¿no? Del temor de que ocurriera algo. Precisamente yo, con lo asustadiza que soy, que me muero al pensar en un dolor de muelas. Pero es Dios el que me ha dado la gracia para hacer cosas de las que me sorprendo. ¿Cómo me ha cuidado? Imagínate que para las 2 primeras cesáreas, cuenta ella, que le hicieron en Japón, le administraron una dosis de anestesia insuficiente y por favor. Lo pasó muy mal. Y que en la tercera cesárea ella estaba muy asustada y le pedía a Dios que hiciera el milagro de facilitarme la entrada en un hospital grande, porque por mi situación de extranjera no tenía acceso a estos hospitales. Y así fue. Una feligresa de la parroquia dio todos los pasos para que me atendieran en el hospital de la Cruz Roja, donde me pusieron la dosis de anestesia que yo necesitaba. Dice también, esto es una cosa que me ha hecho pensar mucho, hermana. Ella dice que a pesar de que la costumbre, como te decía, de los japoneses, la media es tener un hijo, como muchísimo 2, nadie la criticó por haber tenido tantos hijos, no la criticaron por haber tenido tantas cesáreas, cuando aquí yo lo he vivido en carne propia. Mi cuñada ha tenido 5 cesáreas y, bueno, los médicos la han tratado, médicos, claro, el que te toca, médicos no católicos, la han tratado como, vamos, como si fuera una loca, que qué estaba haciendo, la han reñido, o sea... Qué falta de respeto. De verdad. Y en cambio es curioso, ¿no? Como en un país aquí que deberíamos tener más sentido, pues del amor a la vida, de lo que es dar la vida, de lo que es ser madre. Aquí ella ha sido, y mi hermana también ha tenido 3 cesáreas y lo mismo, o sea, han sido por los médicos y por las enfermeras criticados. En cambio, en Japón ella cuenta que no ha recibido, o sea, no ha tenido como esa sensación, o sea, sí de sensación de no entender, de decir, o sea, de preguntarse cómo una familia tiene 10 hijos, pero no con reproches. No, al contrario, era algo nuevo para ellos y seguramente para más de uno habrá sido descubrir algo maravilloso. Que la providencia te ayuda con los hijos que te da. Bueno, no sé si te parece, porque me da miedo que no lo podamos oír en el programa de hoy. Tienes preparado un corte de voz del Papa Francisco, precisamente enviando a uno de estos grupos de misioneros en el año 2015. Lo vamos a escuchar y a traducir. Con un mandato per evangelizzare i non cristiani. I non cristiani che mai hanno sentito parlare di Gesù Cristo e i tanti non cristiani che hanno dimenticato chi era Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo. Non cristiani battezzati, ma ai quali la secolarizzazione, la mondanità e tante altre cose hanno fatto dimenticare la fede. Svegliate quella fede. Muy impresionantes las palabras del Papa Francisco en el envío de estas familias misioneras dentro de un encuentro con personas, ¿no?, del camino y con sacerdotes también del camino neocatecumenal. Les dice el Papa a las familias que van a partir: vais con un mandato
para evangelizar a los no cristianos que jamás han oído hablar de Jesucristo. Y atención aquí, dice el Papa, y a los muchos no cristianos que han olvidado quién era Jesús, quién es Jesús. Son no cristianos bautizados, a quienes la secularización, la mundanidad y muchas otras cosas han adormilado la fe. Despertad esa fe. Yo quisiera que escuchemos ahora el testimonio de uno de estos matrimonios neocatecumenales que nos explica cómo era su propio caso. Era un hombre que estaba bautizado, pero él vivía su fe, no la vivía, mejor dicho. La había abandonado, como tantos, desgraciadamente, pero tuvo un toque de Dios. Escuchémoslo. Tengo 57 años, soy médico, estoy casado con Reyes, tenemos 10 hijos, pero a mis 21 años yo estaba muy lejos de la Iglesia. Estaba contra la Iglesia, no me interesaba en absoluto nada que me pudiera ofrecer la Iglesia. Pero en el mes de octubre del año 72 me invitaron a escuchar unas charlas en la parroquia Santa Joaquina de Vedruna y escuché el querigma por primera vez en mi vida. Y este anuncio del querigma revolucionó mi ser, dio sentido a mi vida y sobre todo me sacó del profundo pozo en el que estaba metido, porque mi vida consistía en vivir de noche y dormir de día. Vivía dándome gusto en todo. Estaba esclavo de la fornicación y de hacer mi voluntad. Mi proyecto era ser soltero, ser médico para ganar dinero y tener un piso de soltero. Lo conseguí y cuanto más hacía lo que a mí me apetecía, más triste, más solo y más amargado estaba. Por eso cuando escuché que Dios me amaba como yo era, me sedujo, me enamoró y se me ofreció la posibilidad de vivir una vida nueva. Estaba tan muerto que me encantó poder resucitar, empezar una vida nueva. Dios llenó mi vida de su amor. Nadie me ha querido como Él. E inmediatamente se acabó mi soledad. Nunca más he estado solo. Y esta vida que me dio fue tan grande que me pude casar, rompiendo mi primer proyecto, que era ser soltero. Y no solo casarme, sino que me ha dado tanta vida que hemos podido tener 10 hijos, que con mucho es lo mejor, porque son la prueba de que el amor de Dios es verdadero y que verdaderamente Dios se fía de los pecadores, de los inútiles, de sus enemigos, como era yo, enemigo de Cristo y de la cruz de Cristo, escandalizado del sufrimiento humano. Y lo que estáis viendo, pues, es el proyecto que Dios tenía pensado para mí. Y verdaderamente lo que Dios me prometió lo ha cumplido con creces. Tenemos 22 nietos y vienen 3 más. Como ha dicho el presentador, hemos estado 9 años viviendo como familia en misión con 9 hijos en Guayaquil, Ecuador, viviendo en medio de la gente más miserable que jamás hayáis visto, rodeados de casas de caña, una experiencia maravillosa. Ese barrio está ahora transformado. En la parroquia hay 20 comunidades neocatecumenales. Y en el camino neocatecumenal hemos aprendido a pasar la fe a nuestros hijos. Por eso todos nuestros hijos están también, cada uno tiene su comunidad. Y están abiertos a la vida, por eso veis cantidad de niños pequeños. Porque año tras año, pues la familia va creciendo. Bueno, este testimonio es de oro. Y ¿sabes una cosa que me ha gustado mucho en este y en el del Papa? Se oían vocecitas de niños llorando por ahí. Porque, claro, es una hermosura y es señal de la vitalidad de la fe el ver que son familias que están totalmente abiertas a la vida y que Dios los recompensa. Es que te voy a contar que cuando él hablaba estaba con sus 10 hijos y sus nueras y sus yernos y sus nietos ahí en el escenario. Era el primer día, él estaba emocionado porque era el primer día en muchísimos años
que se reunía toda Guay. la familia, porque una de sus hijas, por ejemplo, ya está ella misma como familia misionera, creo que era en un país del este, no recuerdo cuál. Lituania. En Lituania, me parece. Tiene ya 4 o 5 hijos y está como familia misionera enviada allí. Y él estaba feliz. Dice que habían tenido muchas dificultades, porque claro, imagínate con tanto niño, que unos llegaban tarde, el niño antes de salir al escenario donde iba a dar la Claro. charla estaba vomitando. Bueno, todo. La vida, real como la vida. Pero él estaba pues feliz de poder dar su testimonio. Habló también luego un poquito su mujer, un testimonio precioso de lo que Dios ha hecho en la vida de estas personas y lo que puede hacer en la nuestra. Ahí está, no lo veamos como algo lejano. Yo quiero absolutamente, con el favor de Dios, deseo mucho, porque creo que es muy necesario que volvamos a hablar de estos matrimonios misioneros, Claro que sí. que es el futuro de la Iglesia. Estas familias misioneras con tanta esperanza que me recuerda mucho lo que siempre hizo, lo que siempre le inspiró Dios al padre Rodrigo Molina, el inspirador de NSE. Muchas gracias y hasta pronto.